Estimados estudiantes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Contabilidad 2. En este caso vamos a estar trabajando con otra de las inversiones típicas que hacen las empresas, que tiene que ver con la colocación de los excedentes de fondos en títulos públicos, es decir, en obligaciones de deudas emitidas por el Estado. El ejemplo que tenemos en la guía de trabajos prácticos es el ejercicio 4.2, que dice lo siguiente. Hoteles S.A. es una empresa marplatense que brinda servicios de alojamiento a turistas cuyo cierre de ejercicio opera el 30 de junio de cada año. Una vez finalizada la primera quincena de febrero, cuenta con un excedente de fondos que serán utilizados a principios de julio para la compra de amenities con miras a las vacaciones de invierno. Acá ya tenemos un dato importante. Fíjense que hay un excedente de fondos, un excedente de dinero, una vez terminada la primera quincena de febrero, ¿sí? Estamos hablando más o menos de 15 de febrero, 16 de febrero, que va a ser utilizado ese dinero recién en julio, ¿bien? Para aprovisionarse a los efectos de las vacaciones de invierno. Entonces, durante esos poquitos meses va a estar ese excedente de fondos, es un excedente de fondos de tipo transitorio, por un periodo corto, por lo tanto, el gerente financiero va a decidir hacer una inversión de tipo temporario. Dice lo siguiente, en consecuencia, el 17 de febrero del 2020 se decide la compra de 1.000 títulos públicos, bonos del Tesoro Nacional, TO21, a través de la intervención del Banco Galicia. ¿Está bien? Entonces, se están comprando unos títulos de deuda, estos bonos son bonos reales, ¿sí? Que se puede buscar la cotización, la descripción técnica y demás por internet, ¿sí? Existen, están vigentes. La compra dice que se realiza a través de la intermediación del Banco Galicia, que nos cobra una comisión durante todo este año y ahí tenemos el detalle en el cuadrito que sigue. Entonces, típicamente siempre hablamos de las comisiones que nos cobra la gente de bolsa. Acá tenemos un caso real. El Banco Galicia actúa como un agente de bolsa, como un intermediario financiero, ¿sí? Tiene un sector dedicado a esto, y nos cobra una comisión, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este ejercicio? Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio del plazo fijo. Vamos a trabajar con datos de la realidad, ¿sí? No va a ser un enunciado típico donde nos describe la situación solamente, sino que vamos a encontrarnos con los inconvenientes que tienen los contadores o los administrativos de las empresas a la hora de registrar y evaluar este tipo de operaciones. Es decir, buscar las cotizaciones, poder investigar cuáles son las comisiones, buscar cómo se van devengando los intereses, cómo funciona el título y demás. Entonces, en este caso, el Banco Galicia nos cobra, fíjense que está marcado ahí, tanto por la compra como por la venta, ¿sí? Una comisión que va a ser para el caso de acciones del 1,10% y para el caso de los títulos del 0,48%. En este caso que trabajamos con títulos, notemos entonces que tanto para la compra de títulos como para la venta de títulos hay una comisión del intermediario financiero, que es el Banco Galicia, del 0,48%, es decir, 0,0048. Dice, dado que la operación se realizó al momento de la apertura del mercado, el valor de cotización de los referidos bonos es de 54 pesos. Ahí tenemos la cotización al día 17 de febrero y van a notar que hay varias cotizaciones. Una cotización de apertura, una cotización de cierre, un mínimo y un máximo. Bueno, esto es así. Los títulos, ¿sí?, cotizan en un mercado de valores, una bolsa de comercio. Entonces, tienen un valor de cotización cuando empieza la actividad en el mercado y tienen un valor de cotización cuando termina la actividad en el mercado. Entre esos dos extremos, ¿sí?, existen varias fluctuaciones en el valor del título público, ¿sí?, que es lo que se muestra en este gráfico. Entonces, a los efectos de poder hacer la incorporación del título público, nos informan que la compra se realizó al momento de la apertura del mercado, es decir, cuando los bonos estaban cotizando en 54 pesos cada uno. La descripción técnica de estos títulos indica, entre otros aspectos, que ¿qué es la descripción técnica? Es un detalle de cómo funcionan estos títulos, y es una descripción bien detallada de cuándo se van a pagar los intereses, cuándo va a ser la amortización, cuál es el valor nominal, cuáles son las tasas, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, lo que a nosotros nos importa es lo que tenemos detalladito acá. Nos dice,
La fecha de emisión de los títulos públicos fue el 3 de octubre del 16 y la fecha de vencimiento será el 3 de octubre del 2021. Es decir, que estos títulos estarán vigentes durante un plazo de 5 años. Cada título tiene un valor nominal de 100 pesos, dato muy importante. La tasa de interés es del 18,20% anual y ya les damos calculadas cuánto es la tasa por día, 0,0506%. Y los intereses se pagan por semestre vencido los días 3 de abril y 3 de octubre de cada año, hasta el vencimiento. Es decir, todos los semestres se van pagando los intereses, que es la renta principal que genera los títulos públicos. Otra renta que generan los títulos públicos es la diferencia de cotización, es decir, las fluctuaciones en su valor, ¿sí? La renta principal, como decíamos, son los intereses. El objetivo del inversor es comprar títulos públicos, es decir, prestarle dinero al Estado, ¿sí?, a los efectos de que vencido el plazo se le devuelva ese capital y que mientras tanto, o en los periodos fijados en la descripción técnica de cada uno de los bonos, que son, todos los casos son distintos, vaya obteniendo ciertos intereses. Luego nos dice que los intereses se calculan sobre la base de un año de 360 días, es decir, meses de 30 días. Esto es muy común en los títulos públicos, no se está fijando qué mes tiene 28, qué mes tiene 31, qué mes tiene 30, sino que se toman meses de 30 días a los efectos de los cálculos de los intereses. La amortización del capital, es decir, cuándo el Estado va a devolver el capital inicial que tomó prestado, será en su totalidad al vencimiento el 3 de octubre del 2021. En este caso se devuelve todo junto, el Estado devuelve el capital todo junto al vencimiento del plazo. Hay otros títulos de deuda que lo que hacen es ir haciendo devoluciones parciales. Después tenemos otra operación que es el 3 de abril del 2020, donde se cobran los intereses conforme al cronograma de pagos. Decíamos que cobrábamos intereses 3 de abril, 3 de octubre. El 30 de abril del 2020 se procede a la venta de 250 títulos a través de la intermediación del Banco Galicia. Nuevamente el Banco Galicia es nuestro intermediario financiero que hace las veces de nuestro agente de bolsa, ¿sí? Dado que la operación se realizó sobre el cierre de la operatoria del mercado, el valor de cotización de los bonos a ese momento es de 70,15. Y ahí tenemos la cotización para el 30 de abril, y como la venta se hizo ya cerrando el mercado, la cotización que tomamos es la de cierre 70,15. El 30 de junio de 2020 se produce el cierre del 14º ejercicio económico de hoteles. El valor de cotización de los títulos públicos, una vez finalizada la actividad del mercado, es de 81,55 pesos. Fíjense que la cotización para junio, la cotización de cierre, 81,55. Terminó la operatoria del mercado, tenemos los títulos públicos, bueno, ¿cuánto valen? Valor de cotización, 81,55 en el mercado. La tarea va a estar desagregada en dos partes, una actividad 1 y una actividad 2. Vamos a concentrarnos primero en la actividad 1. El primer inciso nos dice registrar contablemente la incorporación de los títulos públicos, esto fue el 17 de febrero, registrar contablemente el cobro de los intereses abonados por el Estado, esto fue el 3 de abril, registrar contablemente la venta de los títulos públicos el 30 de abril, y realizar y registrar contablemente los ajustes al cierre de ejercicio 30 de junio para evaluar correctamente tanto la tenencia de los títulos públicos, el activo, como los resultados que se generan. Vamos por partes. Vamos a empezar con la registración de la incorporación de los títulos públicos. Para este tipo de ejercicios, donde vamos a trabajar con varias fechas, lo mismo que hicimos para el plazo fijo es importante hacerlo para los títulos públicos, más aún con los títulos públicos donde hay más fechas intervinientes, ¿sí? Lo importante es hacernos una línea de tiempo que sea nuestra amiga, que nos ubique, ¿sí?, en dónde estamos parados y cuáles son las fechas relevantes a los efectos de la registración. Entonces, vamos a replantear un poquito esto. Los títulos se emitieron el 3 de octubre del 2016, el 3 de octubre. Y su vigencia es hasta el 3 de octubre del 2021, momento en el cual el Estado va a devolver el capital que se tomó, ¿sí? El 3 de octubre del 2019 aparece como el último servicio de intereses previo a la compra. En realidad, cuando nosotros encontramos con este ejercicio, tenemos que el primer inciso nos solicita registrar la compra de los títulos públicos al 17 de febrero del 2020. Entonces, todo lo que pasó anteriormente
lo fue registrando el tenedor anterior o los tenedores varios anteriores, tenedor del título público, es decir, quien poseía el título público. Ahora bien, ¿hay algún dato del pasado que nos interesa? Sí. El dato del pasado que tenemos que tener en cuenta es cuál fue la última vez que el Estado pagó intereses previo a la compra del título público. Es decir, la empresa Hoteles va a comprar los títulos el 17 de febrero. ¿Sí? La fecha que tenemos que tener en cuenta del pasado es el Estado, cuando abonó el Estado los intereses, cuándo se produjo el servicio de intereses, cuándo se produjo el servicio de renta. Estoy diciendo todo lo mismo, ¿sí? De forma distinta. Entonces, ¿por qué nos interesa este dato? Este dato nos interesa porque el 3 de octubre del 2019 el Estado pagó intereses al tenedor de los títulos. Ahora, de ahí en más, desde el día 4 en adelante, hasta el 17 de febrero, que la empresa Hoteles se quiere hacer de los títulos públicos, hubo intereses que se fueron devengando. Quiere decir que esos intereses los fue ganando alguien. ¿Quién los ganó? ¿La empresa Hoteles? Claramente no. Los intereses los ganó el tenedor anterior de los títulos públicos. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a querer hacer el tenedor de los títulos públicos? ¿Regalarle a Hoteles, a la empresa Hoteles, esos intereses? No, se los va a cobrar. ¿Y por qué se los va a cobrar? Porque cuando se produzca el próximo servicio de intereses, es decir, el 3 de abril del 2020, ¿quién va a cobrar los intereses? El que tenga en la manito los títulos públicos, ¿sí? O sea, que en la medida en que Hoteles compre los títulos públicos y no los venda, el que va a cobrar los intereses es Hoteles, no el tenedor anterior. ¿Está bien? Hoteles se va a presentar y va a cobrar con los títulos públicos en mano los intereses de todo el periodo. Entonces, el tenedor anterior me va a vender tanto los títulos públicos como el derecho a cobro de los intereses que se devengaron desde el 4 de octubre hasta el momento de la compra, 17 de febrero. Concepto al que se llama intereses corridos. Y ahora vamos a ver cómo se calcula. Entonces, una vez que consideramos la fecha del 17 de febrero, que es el momento de la compra, consideramos el último pago de intereses anterior a esa compra, el 3 de octubre, y luego veremos, la próxima fecha relevante es el 3 de abril del 2020, fecha en que se van a volver a pagar intereses por parte del Estado. El 30 de abril hay una venta parcial de títulos públicos, y el 30 de junio se produce el cierre del ejercicio económico de la empresa Hoteles. Vamos con el primer inciso. Bien clarita esta línea de tiempo, así estamos ubicados. Compra los títulos públicos el 17 del 2. ¿Qué tenemos que calcular? El BIP, el valor de incorporación al patrimonio. ¿Sí? Valor de incorporación al patrimonio que va a estar formado por el valor de cotización de los títulos públicos. Se compran 1000 títulos a 54 pesos. Recordemos lo que nos decía el enunciado, miren. Se compraban 1000 títulos y se hacía al momento de la apertura del mercado, el 17 de febrero, donde el valor era de 54 pesos. Genial. 1000 títulos a 54 pesos, 54.000 pesos. La comisión del agente de bolsa del intermediario, que es el Banco Galicia, es del 0,48% de la operación. Es decir, el 0,48% de los 54.000 pesos. Cuidado cuando hacen esta cuentita, porque es una cuestión menor y a veces se pueden equivocar. Es 0,0048 por los 54.000. Y si nos complicamos con los ceros, hagamos directamente en la calculadora 0,48 dividido 100, y ahí tenemos la cantidad de cero. Aunque a veces con los ceros no podemos equivocar, ¿sí? Eso nos da una comisión de 259,20. Y esta comisión en la compra, es un gasto necesario para la obtención de estos títulos públicos. Por lo tanto, forman parte del BIP aumentándolo, ¿sí? Y la comisión suma en el BIP. Luego tenemos estos intereses que tenemos que considerar. Los intereses que el antiguo tenedor de los títulos públicos me está vendiendo, ¿sí? Que transcurrieron desde el último servicio de intereses, 3 de octubre del 2019 se pagó,
es decir, que a partir del 4 de octubre se empezaron a acumular intereses, ¿sí? Esos intereses que transcurrieron no forman parte del activo títulos públicos. Son un activo, son un derecho a cobro con otras características y sometidos a otro riesgo distinto que el de los títulos públicos. Por lo tanto, lo vamos a segregar y registrar en otro activo. Lo detraemos del BIP, se lo sacamos al BIP de títulos públicos y lo registramos como otro activo, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Atención. Los intereses se calculan siempre sobre el valor nominal. Al Estado poco le interesa que el valor de cotización del título público esté por encima o por debajo del valor de cotización. No le importa. El Estado se compromete a pagar intereses sobre el valor nominal, sobre el valor que consta en el título público, que en este caso es de 100 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos intereses se acumularon desde el día 4 de octubre hasta la fecha de incorporación? Bueno, vamos a analizarlo. Miren, los intereses corridos se van a calcular en función de la cantidad de títulos públicos, 1000 títulos, por su valor nominal, como dijimos hace unos instantes, 100 pesos, por la tasa diaria, 0,0506%, por la cantidad de días transcurridos desde el último servicio de intereses hasta la fecha, hasta el momento de la incorporación. Recordemos que los títulos públicos utilizan meses de 30 días, independientemente de si haya 31, 28, ¿sí? Son meses promedios de 30 días. Entonces, en octubre, ¿cuántos días generaron interés? Bueno, si hay 30 días menos 3, ¿sí? Traigo 3 porque 3 días ya pagaron intereses la última vez, son 27 días de octubre, más 30 días de noviembre, mes completo, más 30 días de diciembre, mes completo, más 30 días de enero, mes completo, más 16 días de febrero, dado que el 17 compramos ni bien inicia el mercado, ¿sí? Ahí aclaramos que si alguien hubiese tomado 17 días en lugar de 16, no habría problema. La idea es que si lo compramos al momento de la apertura del mercado, todavía no han transcurrido los intereses de ese día. Entonces, la cantidad de días transcurridos entre el último servicio de renta y la fecha de incorporación, 17 de febrero, son 133 días. Por ende, 1000 títulos públicos por 100 de valor nominal, por la tasa diaria, por la cantidad de días transcurridos, 133 días, nos da un valor de 6.729,80. Calculamos el BIP, valor de cotización, más los gastos necesarios, comisión del agente intermediario, menos los intereses corridos. Y eso lo registramos como un activo que aumenta en la cuenta títulos públicos con un débito de 47.529,40. Ahora bien, los intereses, ¿sí?, que el antiguo tenedor nos está cobrando, ¿sí?, también los estamos comprando, los estamos adquiriendo. Y nos estamos haciendo del derecho a cobro. ¿Por qué el derecho a cobro? Porque si yo compro los títulos y hoy los tengo en mano, ¿sí?, soy aquel que me puedo presentar hasta el Estado y decir, voy a cobrar los intereses. ¿Cuándo? En el cronograma que estipula el Estado, ¿sí? No me puedo presentar el 17 de febrero. Tengo que esperar al cronograma, en este caso era el 3 de abril, ¿sí? Entonces, por el momento es un derecho a cobro. No hay caja porque todavía no lo cobré, ¿sí? Activo que aumenta, intereses a cobrar, 6.729,80. Y toda la operación se realiza a través del Banco Galicia, por lo tanto el propio banco se encarga de traer los fondos de nuestra cuenta bancaria y realizar el pago de los títulos públicos. Por lo tanto, la salida de los fondos, activo disminuye a Banco Galicia cuenta corriente por el total del valor de cotización más la comisión del agente de bolsa, que es el costo total de la operación. Muy bien. Inmediatamente después de haber realizado esto, abrimos los mayores. Títulos públicos, los amigos mayores, ¿sí? Son amigos los mayores, no son enemigos. Los títulos públicos con el débito de 47.529,40, representando 1000 títulos, y los intereses a cobrar, 6.729,80. El segundo inciso de la actividad 1 nos decía registrar contablemente el cobro de los intereses pagados por el Estado el 3 de abril. Bueno, vamos a trabajar entonces con esto.
cobro los intereses el 3 de abril. La incorporación de los títulos públicos fue el 17 de febrero. De ahí en más se fueron devengando intereses. ¿Puedo registrar los intereses todos juntos? ¿Sí? Como un interés positivo al momento del cobro. Sí, lo puedo hacer. Ahora bien, cuidado, porque si trabajo con un modelo contable que tenga unidad de medida homogénea, ¿sí? Voy a tener que hacer los ajustes pertinentes. Y dentro de los ajustes pertinentes hay que ajustar los resultados. Y dentro de los resultados tenemos los intereses. Y los intereses tienen como fecha de origen la fecha de devengamiento, el mes de devengamiento. Por lo tanto, si yo hago un único asiento en abril al momento del cobro, registro el cobro y a la vez registro los intereses positivos, los intereses ganados, ¿sí? Si hago todo el asiento todo junto, considerando los intereses de febrero, de marzo y de abril, ¿sí? Más lo que le compré al fulano, que tenía anteriormente los títulos públicos, cuando tenga que hacer el ajuste de los intereses puede ser que se me haga un lío bárbaro. Por lo tanto, recomendación, ¿sí? Hagan los devengamientos mensuales. Haciendo los devengamientos mensuales vamos a tener en el mayor, ¿sí? Los datos para poder hacer el ajuste en caso de que se solicite. No es así en este caso, ¿está bien? Entonces, el 3 de abril se cobran los intereses, pero nosotros los títulos públicos los compramos, el 17 de febrero. Entonces, desde el 17 de febrero hasta fin de febrero se generaron intereses. Bueno, ¿cuántos se generaron? Considerando que los meses son de 30 días menos 17 días, nos da 13 días que la empresa Hoteles ganó intereses. Desde que lo compró, los intereses los gana la empresa Hoteles. ¿Bien? Entonces calculemos cuántos son. Recuerden, intereses siempre se calculan sobre valor nominal. 1000 títulos públicos por 100 pesitos de valor nominal por la tasa diaria de 0,0506% por los 13 días, desde el 17 hasta el hipotético 30. ¿Sí? Eso me da 657,80. Haré entonces activo que aumenta, intereses a cobrar, resultado positivo, intereses ganados. Y inmediatamente voy completando el mayor de intereses a cobrar. Así sé cuánto tengo a cobrar a fin de febrero, que son 7.387,60. Avanzamos un poquito, llegamos a fin de marzo, volvemos a hacer el devengamiento, en este caso por el mes completo. 1000 títulos por 100 de valor nominal por la tasa diaria por 30 días, mes completo, me da 1.518 pesos. Nuevamente registramos intereses a cobrar a intereses ganados. ¿Sí? Ahí que le estaba marcando y sin querer, ahí está, a intereses ganados por 1.518 pesos. Estos 1.518 que debitamos los mayorizo. ¿Bien? Avanzamos un poquito más. No hago el mes completo de abril, puesto que el 3 de abril vamos a cobrar. Entonces, desde el 31 de marzo al 3 de abril también se devengaron intereses. Poquito, pero se devengaron. Entonces los tengo que registrar. Nuevamente, mismo razonamiento, pero por 3 días solamente. 1000 títulos por 100 pesos por la tasa diaria por 3 días. Eso da 151,80 y registramos el devengamiento de esos intereses. Intereses a cobrar a intereses ganados. 151,80. Es decir, que hasta este momento tenemos registrado todos los intereses que ganó la empresa en la cuenta de resultados de intereses ganados, que son aquellos intereses que ganó desde el 17 de febrero. Y tenemos en la cuenta intereses a cobrar todo el derecho a cobro a percibir los intereses que va a pagar el Estado. Tanto aquella porción que le compró al tenedor anterior, que no ganó Hoteles, sino que los intereses los ganó el anterior y se lo compró, como aquellos intereses que ganó la empresa producto de la tenencia del título público, desde el 17 de febrero en adelante. El saldo acumulado del mayor, si nos fijamos, es 9.057,40. Eso es lo que nos va a pagar el Estado. ¿Sí? Entonces, el 3 de abril
nos presentamos, ¿sí?, con los títulos públicos, y como ya sabemos que el Banco Galicia es nuestro intermediario, el Banco Galicia va a captar los fondos y de la misma manera que tomó los fondos y hizo el pago de los títulos públicos, aquí va a captar los fondos y nos lo va a acreditar en nuestra cuenta bancaria. Entonces haremos activo que aumenta, Banco Galicia, cuenta corriente, activo disminuye, intereses a cobrar por 9.057,40. No pongo el resultado positivo porque ya devengué todo justo en un momento anterior, ¿sí? Si habría que presentarse con los títulos públicos es cuando no interviene una entidad financiera y recibimos un cheque o recibimos el dinero en efectivo, debitaremos caja, ¿sí? En este caso, el Banco Galicia se ocupa como intermediante financiero de tomar los intereses y acreditarlos en cuenta. Nótese que seguimos teniendo la misma cantidad de títulos públicos, el mismo valor de incorporación al patrimonio y los intereses a cobrar después de esta operación saldados, ¿sí? Ya nos hicimos del dinero, ya lo tenemos en el bolsillo de la empresa, en la cuenta bancaria. El inciso C nos dice, registrar contablemente la venta de los títulos públicos el 30 de abril. Muy bien. La última operación que tuvimos en cuenta fue el día 3 de abril. Entre el día 3 y el día 30 se devengaron intereses. Bien, entonces primero vamos a reconocer el resultado positivo por la tenencia de la totalidad de los títulos públicos. Porque ahora, un pedacito de esos títulos públicos, el día 30 los vamos a vender. Entonces, desde el 3 hasta el 30, tuve la totalidad, la empresa Hoteles tuvo la totalidad de los títulos públicos. Entonces, el interés ganado es por la totalidad de los títulos públicos. Fíjense. 1.000 títulos por 100 pesos de valor nominal por la tasa diaria por 27 días, es decir, 30 días del mes entero menos 3 días que ya se devengaron y se pagaron por parte del Estado. ¿Sí? Lo hicimos en el inciso anterior. Eso nos da 1.366,20, registramos el crédito, activo que aumenta, intereses a cobrar por 1.366,20, el derecho a cobro, y los resultados positivos, los intereses, que son 1.366,20. Hacemos el devengamiento y reconocemos el ingreso, el resultado positivo relacionado con el título público. Una vez hecho esto, vamos a hacer la venta. Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta el valor de cotización. Vamos a recordar cuánto cotizaba el 30 de abril. Si nos fijamos acá, el 30 de abril cotizó de apertura 73,5 y de cierre 70,15. Y nos informaban que como se vendió sobre el cierre de la operatoria bursátil, entonces es de 70,15 la cotización que se utilizó para la liquidación de esos títulos públicos. Entonces, ¿cuánto va a ser la venta o cuánto va a representar la venta? La venta van a ser 250 títulos públicos por 70,15. Hasta acá no tenemos problema. Ahora bien, parte de ese total, de esos 250 pesos por 70,15, se los va a quedar el agente intermediario. Recuerden que el Banco Galicia nos cobraba el 0,48%, vamos a mirarlo, el 0,48%, tanto para operaciones de compra como de venta de títulos públicos. Por ende, ¿sí?, esa comisión del 0,48% sobre el total de la venta no la va a percibir la empresa, sino que se la queda el intermediario financiero. ¿Cuánto percibe la empresa entonces? 250 títulos por 70,15 menos el 0,48% de ese total, es decir, de esos 250 por 70,15. Eso es lo que percibe la empresa. El Banco Financiero, el Banco Galicia, agente intermediario financiero, liquida los títulos públicos, los vende, toma el dinero, se guarda su pedacito en el bolsillo y nos manda a la empresa en la cuenta corriente el producido, ¿sí?, que en este caso son 17.453,32. Para hacernos de este activo, ¿sí?, de este dinero en la cuenta corriente, tuvimos que sacrificar otros activos. En principio sacrificamos una parte de los títulos públicos. Todos los títulos públicos no, solo el 25%, solo 250 títulos de los 1.000 totales. Entonces,
¿Por qué valor vamos a dar de baja? Vamos a acreditar la cuenta títulos públicos. Por el valor de incorporación al patrimonio, 47.529,40, dividido 1000 títulos públicos, así sacamos el costo unitario o el BIP unitario por cada título público, y lo multiplicamos por 250 títulos públicos, que es lo que estamos vendiendo, ¿sí? De esta manera hay una salida del activo de 11.882 pesos con 35. Ahora bien, cuidado. Cuando nosotros entregamos el título público, estamos entregando también el derecho a cobro de los intereses, ¿sí? ¿Quién cobraba los intereses? Quien tiene el titulito público en la mano al momento de que el Estado, según el cronograma, hace el pago de los intereses, tanto 3 de abril como 3 de octubre. Por lo tanto, si me desprendo de los títulos públicos, me desprendo del derecho a cobro. Entonces, yo tenía hasta el momento 1.366,22 que había devengado hasta el 3 de octubre, hasta el 30 de abril, en el asiento anterior, hasta el 30 de abril, desde el 3 de abril hasta el 30 de abril, por esos 27 días, 1.366,20. Eso era el derecho a cobro por los intereses que se habían ganado y generado por la tenencia de 1000 títulos públicos. Si yo sacrifico 250, estoy entregando el 25% de ese derecho a cobro. Es decir, 1.366,20 dividido 1000 títulos públicos, es decir, el derecho a cobro de los intereses unitario por título público, por 250 títulos públicos, 341,55. Ojo, porque esta acreditación de los intereses a cobrar habitualmente se le olvidan, ¿sí? Y entonces, a diferencia de lo que hacíamos en Conta 1, que además de estas operaciones que mencionamos, registramos también la comisión del agente de bolsa, del agente intermediario, como un gasto. ¿Se acuerdan que lo poníamos como un resultado negativo, comisiones y gastos del agente de bolsa? Bueno, en Contabilidad 2 consideramos que esa comisión forma parte del resultado propio de la venta. Por lo tanto, va a quedar englobado dentro del resultado de la venta. El resultado de la venta, que fíjense, si obtuvimos 17.453 pesos, y para obtener este activo nos desprendimos de dos, uno de 11.882 y uno de 341,55, es decir, un total de 12.223, nos desprendimos de 12.223, se fueron, activo, pero nos hicimos de 17.453. Claramente nos damos cuenta que ganamos, ¿sí? El resultado de la venta de los títulos públicos se llama diferencia de cotización, ¿sí? No se llama la cuenta contable el resultado por venta de títulos públicos, sino que surge por la diferencia de cotización en el mercado de, en este caso, los títulos públicos. ¿Está bien? Entonces, registramos resultado positivo, diferencia de cotización, en este caso 5.229,42. La diferencia entre lo que nos ingresó en el banco y los dos activos que nos desprendimos. Llegamos así al inciso D de la actividad 1, que dice realizar y registrar contablemente los ajustes al cierre del ejercicio para dejar evaluado correctamente la tenencia de los títulos y los resultados. Bueno, la última operación que tuvimos en cuenta fue la del 30 del 4, la venta, ¿sí? No nos olvidemos de mayorizar, fíjense, los títulos públicos, teníamos 1000, vendimos 250 títulos públicos representados por 11.882 pesos, nos quedaron 750 títulos públicos, el 25% de lo que habíamos comprado. Y de los intereses nos quedó el 75% del total que habíamos devengado al 30 de abril. Entonces, los títulos públicos nos queda el 75% de lo que compramos. Y de los intereses a cobrar, el 75% de lo que habíamos devengado hasta ese momento, ¿sí? Por lo tanto, siempre el 75% de ambas cosas, fíjense. Esto es el 75% de esto, 1000 menos 250, y esto es el 75% de esto, 1366 menos 341. Llegamos a el último inciso. La evaluación al cierre es el 30 de junio. Ahora bien, cuidado.
Esta evaluación al cierre del ejercicio, que se hace el 30 de junio, implica que hubo un transcurso del tiempo desde la última operación, que fue el 30 de abril. Entonces, entre el 30 de abril y el 31 de mayo, ¿sí?, se devengaron intereses, y entre el 1 de junio y el 30 de junio también se devengaron intereses. Es decir, en todo mayo se devengaron intereses y en todo junio se devengaron intereses. ¿Bien? Entonces, vamos a registrar el devengamiento primero. Devengamiento de los intereses el 31 de mayo. Ojo, el Estado paga los intereses sobre el valor nominal y sobre la cantidad de títulos públicos que tiene el tenedor. Si nosotros nos quedamos con 750 títulos, la empresa Hoteles, ahora los intereses van a ser calculados sobre 750, no sobre 1000. Los otros 250 se los llevó otra persona. 750 títulos por 100 pesos de valor nominal por 0,0506%, tasa diaria, por los 30 días. Dijimos meses, promedio de 30 días. Eso da 1138,50. Registramos intereses a cobrar a intereses ganados. No pongo caja, porque todavía no cobré. Esto se va a cobrar el 3 de octubre, ¿sí? Y voy mayorizando. 1138,50 voy sumando, ¿sí? Lo mismo hago el 30 de junio. 750 títulos por 100 de valor nominal por tasa diaria por 30 días. ¿Sí? Intereses a cobrar a intereses ganados por 1138,50. Vuelvo a mayorizar y tengo el saldo de los intereses a cobrar al cierre del ejercicio 30 de junio. 3.301,65. Entonces, a este momento tengo todos los resultados devengados. ¿Sí? Vamos a ver qué hacemos con la evaluación de los títulos públicos. ¿Cómo se evalúan los títulos públicos? Los títulos públicos se evalúan en base al valor neto de realización, es decir, precio de venta menos gastos de venta, ¿sí? Y a ese valor neto de realización se le van a detraer los intereses a cobrar que tengamos registrados, ¿sí? Dado que a medida que estos intereses se van devengando y se van acumulando, es decir, que va pasando el tiempo, si va pasando el tiempo, nos vamos acercando a la fecha del pago por parte del Estado de los intereses. Si no hubiera otras consideraciones en el medio, es decir, fluctuaciones debido a cuestiones económicas, políticas, canjes externos y millones de cosas más, ¿sí?, ya tener una materia específica para analizar todo eso, manteniendo todo el resto constante, a medida que el título se acerca al momento del pago de los intereses, la cotización sube, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más interesados en comprar esos títulos, dado que en un poco tiempo el Estado va a pagar los intereses. Entonces la cotización sube, siempre y cuando mantengamos constante todas las otras cuestiones que pueden alterar la cotización de un título público en el mercado. Cuestión súper compleja, ¿sí? Entonces, para hacer la evaluación del título público, vamos a tomar precio de venta. ¿A cuánto podríamos vender el título? Bueno, claramente, busco cuánto vale en el mercado. Al 30 del 6 nos decía que el valor de cotización al cierre es de 81,55. O sea que si yo, al momento del cierre del ejercicio, como gerente financiero de hoteles, S.A., decido vender los títulos públicos, ¿sí?, lo que se va a pagar son el valor del cierre 81,55. Precio de venta, 81,55 por cada título. La comisión del agente de bolsa es del 0,48%, tanto para la compra como para la venta. En este caso que analizamos el valor neto de realización, es precio de venta menos gastos de venta. Los gastos de venta son los que están representando ese 0,48%. ¿Bien? Cuidado, porque a diferencia del BIP, donde las comisiones sumaban, en este caso que estamos evaluando y determinando el valor neto de realización, la comisión se detrae. ¿Sí? Cuidado. Y luego vamos a considerar los intereses a cobrar, que lo fuimos mayorizando. Es necesario que hagamos el mayor, si no nos perdemos. 3.301,65. Entonces, todos estos ingredientes separados vamos a meterlos dentro de la olla y vamos a cocinarlos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Valuación de los títulos públicos. Dijimos,
Precio de venta, valor de venta, 750 títulos por 81,55. Ese es el valor de venta. Le voy a restar la comisión del intermediario financiero, el 0,48% de esos 650 títulos públicos por 81,50 y 5, ¿sí? Con 81,55. Entonces, del precio de venta menos la comisión aplicada al precio de venta. Esto me da el valor neto de realización. Y a esto le tengo que detraer los intereses a cobrar que tenemos mayorizados, 3.301,65. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que ya les explicaba. Como el valor de cotización, a medida que se acerca el momento del pago, va subiendo y nosotros ya registramos en un activo distinto, en el activo intereses a cobrar, esos intereses, si también lo registramos en el título público, lo que estamos haciendo es duplicar la incidencia de los intereses. Por lo tanto, en los títulos públicos se detraen los intereses que ya tenemos registrados en la cuenta de intereses a cobrar. La evaluación de estos títulos públicos nos da 57.567,27, valor de mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era el valor que teníamos mayorizado de los títulos públicos? Si vemos aquí, los compramos a 47.529, un total de 1.000 títulos, y vendimos 250 títulos por 11.882. Nos quedó un saldito de 35.647,05, representando los 750 títulos públicos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el saldo del mayor al valor que estamos determinando en la evaluación de cierre de ejercicio. Es decir, llevar esos 35.000 a los 57.567. Si los tengo evaluados en 35 y los tengo que llevar a 57, quiere decir que el activo lo tengo que aumentar. Por lo tanto, para aumentar el activo tendré que debitar, ¿sí? El valor de los títulos públicos claramente aumentó. Por lo tanto, haré activo que aumenta títulos públicos por 21.920,22, que es la diferencia entre la evaluación de cierre del ejercicio y la evaluación histórica que tenía en los títulos públicos. Luego, la contrapartida de esto será el resultado por tenencia de estos títulos públicos, que en el caso de los títulos públicos se denomina diferencia de cotización. Este resultado por tenencia no se pone al resultado por tenencia, se llama en estos casos, en los casos de las inversiones en títulos públicos, diferencia de cotización. En este caso positiva, porque el valor de los títulos aumentó, 21.920,22. ¿Terminé esta superactividad? No, me falta un cachito. ¿Qué me falta ver? Una vez que hice esto, por favor, mayoricen esta operación y fíjense si el saldo de los títulos públicos después de mayorizar esto efectivamente me coincide con lo que me debería dar. Recién ahí me quedo tranquilo de que eso está por lo menos cuantitativamente correcto, ¿sí? Muy bien. Luego de todo esto viene la actividad número 2. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un cortecito en este video y luego continuamos en un video a continuación.